Nos dijeron que esperáramos, que bajáramos la voz, que no era nuestro momento, que había que pedir permiso. Pero nadie nos dijo lo que pasa cuando una mujer decide levantarse. Porque el día que una mujer deja de dudar, cambia su historia. Y cuando muchas dejan de dudar, cambiamos el mundo. ¡Hola! Bueno, oye, siento que le doy la espalda a la mitad, entonces voy a ir haciendo esto todo el rato, ¿vale? Para que no dé la espalda. ¿Cómo estamos? A ver, tío, que son las 3 de la tarde. ¿Cómo estamos? Voy a usar ese estilo. Marta, efectivamente son las 3 de la tarde, pero que yo creo que hay bastante energía en el ambiente y vamos a aprovechar esa energía. Como decía, vamos a hablar de emprendimiento, pero a mí me gustaría que primero fuéramos a tu historia particular, ¿no? Porque al final cuando hablamos del emprendedor no es solo el momento del éxito, sino todo el camino en sí. Tú naciste, y lo has dicho en múltiples ocasiones, en una familia humilde en Barcelona y muy joven ya decides salir fuera. ¿Qué es lo que te empujó realmente? ¿Fue ambición, necesidad o inconformismo? Bueno, yo creo que un poco las tres. La necesidad al final te hace salir de la caja, querer ir a buscar más, pero yo soy fiel creyente que el inconformismo es lo que te lleva al futuro más prometedor. Entonces yo me considero una inconformista total y eso es lo que me hizo poder salir y poder seguir, que es muy importante también. Claro, cuando hablamos de tu caso, actualmente en el presente probablemente se habla mucho del sector inmobiliario, pero antes hubo otras experiencias. Antes de dar ese salto al inmobiliario, trabajaste en entornos vinculados a ventas y a exposición pública. ¿Qué habilidades tú dirías que adquiriste de esta experiencia que luego fueron determinantes? Qué buena pregunta. Dos de las que soy fiel creyente que dependen absolutamente todos los negocios que hago hoy. Una es aprender a entender a la gente. Los negocios, pese a lo que se cree mucha gente, no se hacen en un Excel, ni se hacen porque sepas leer o programar un Excel. Los negocios se hacen con capital humano. Se hacen entendiendo lo que las personas quieren y ofreciendo una mejora sobre algún problema de la índole en la que estés, en la industria que estés. Entonces, una de las cosas más importantes es lograr hablar contigo y saber no lo que dices, sino lo que verdaderamente quieres decir y no dices por X o Y. Y la segunda habilidad que adquirí fueron las ventas. Las ventas son importantísimas, es el eje central. Para mí, si me tuviera que quedar solamente con una habilidad en el mundo, me quedaría con las ventas. Porque te curte mucho, entiendo. Porque cualquier cosa que hagas implica una venta. Sea de lo que sea tu empresa. Hay mucha gente que me dice, pero yo no soy vendedora. Le digo, bueno, ¿qué haces? No, yo tengo una peluquería. Claro que eres vendedora. Tú vendes tus tratamientos, vendes que tú eres mejor que otra, vendes que contigo el pelo lo tienen mejor o más cuidado, lo que sea, pero vendes. La venta es invisible en muchos de los casos y por eso es un trick mental que la gente dice, yo no tengo que aprender a vender porque yo no soy vendedora. La habilidad más importante de la gente más exitosa del planeta es la venta. Y cuando diste... ¡Arriba los vendedores! Ahí entiendo que se plantea el germen. ¿Cuándo das el salto a Chalac Real Estate? Bueno, ahí sí fue por necesidad, pero no necesidad de la que fue al principio. Doy el salto porque si iba a jugar una partida de ajedrez, quería ser la dueña del tablero y no una ficha más, ¿no? Entonces me di cuenta que la industria del real estate, el 92% de los multimillonarios del planeta provenían de ella. La venta yo la llevo en las venas, o sea, creo que se me ve, me encanta además, lo disfruto, es mi pasión.
y poder mezclarlo con el ladrillo, que además es el primer asset mundial y es tangible, o sea, es que lo mires por donde lo mires, yo estoy enamoradísima del real estate. Y cuando doy el paso de abrir salas real estate es porque quise proponerle al mundo una solución diferente a lo que había. Y bueno, creo que, no te digo que lo he conseguido, pero más o menos algo de ruido hemos hecho. ¿Y cuál dirías que es ese valor diferencial? Gracias, gracias. Qué bonito. ¿Cuál es ese valor diferencial que decías, esto es lo que falta ahora mismo y lo que puedo aportar? Bueno, que es que el real estate se hacía igual que cuando mis abuelos se compraron su primera casa. Ni pensamos igual, ni necesitamos las mismas cosas, nuestras necesidades han ido evolucionando y había que plantear una situación diferente, porque antes el real estate se hacía solo con dinero local, ahora el dinero local influye para que tú llegues a decidir en qué plaza quieres construir, ¿no? Desarrollar, pero el dinero es global. Entonces yo dije, aquí tiene que haber otra manera. Entonces dejé de vender casas, ni edificios, ni lo que fuera, ¿no? Pisos, terrenos, como un patrimonio tuyo y lo empecé a enfocar como negocio. Empecé a sacarle el famoso ROI, ¿no? El Return on Investment. Entonces dije, bueno, tú compras esta propiedad, pero en lugar de quedártela, que es una pérdida, vamos a ponerla a alquilar. Entonces hay dos formas, el alquiler de larga estancia y el de corta estancia. ¿Con cuál se gana más? Y empecé a aplicar estrategia. Es que el real estate es magnífico, porque sí que es verdad que como todo tiene riesgos, pero es que los riesgos se pueden mitigar y bajar prácticamente a cero con una buena estrategia. Entonces, eso fue lo que hice con Salas Real Estate y me convertí en una plataforma de inversión internacional que te apalanco tu dinero en edificios en ladrillo. Pero bueno, esto es un poquito él. Tu historia además conecta con una narrativa que hoy está muy presente, ¿no? La del emprendimiento como alternativa al empleo tradicional. ¿Crees que el auge del emprendimiento responde a una transformación real del mercado laboral o es una percepción de mayor inseguridad en el empleo tradicional? Yo creo que ha cambiado mucho el panorama laboral en los últimos años porque ha evolucionado mucho el ser humano. Entonces, con la evolución, yo creo que la gente, o más bien las carreras de 40 años en una misma empresa, ¿no? Tal, están desapareciendo, o ojo si no han desaparecido ya. Y todo el mundo lo que busca es más libertad, libertad de tiempo, ¿no? La famosa libertad financiera. Y el emprendimiento tiene un lugar muy bueno ahí y nace ahí. Ahora, también es cierto que el emprendimiento no es como lo pintan. Entonces, no considero que sea para todo el mundo, pero sí creo que en un momento de tanta incertidumbre mundial, el emprendimiento es una de las respuestas más lógicas que podemos tomar en cuenta. Como bien dices, no es un camino de rosas. Luego, además, también, ¿no? Hablaremos de esa parte. Claro, si el empleo tradicional está perdiendo atractivo, o para muchos al menos sí que lo está perdiendo, ¿qué crees que está fallando? ¿Está fallando el sistema laboral o las expectativas que barajan las nuevas generaciones? No creo que esté fallando, creo que está desalineado completamente y creo que no estamos escuchando al pueblo. Creo que, bueno, no me voy a meter en política, que ya habéis tenido mucho de esto, pero sí considero que una de las necesidades es dejar de romantizar el emprendimiento como salida para cualquiera, porque no lo es. Para ser emprendedor tú tienes que tener muchísimo aguante, tienes que ser muy resiliente, tienes que intentar las cosas muchas veces y las industrias tienen unas reglas del juego. Entonces, mucha gente considera que por intentarlo muchas veces lo van a lograr. Tienes que examinar primero, tienes que estudiar cómo funciona la industria en la que estás y ser lo más estratega que puedas, que es lo que nadie te dice. Pareciera que el emprendimiento es pico y pala y trabajar duro, y yo no estoy de acuerdo. Sí, se tiene que trabajar más que nadie, pero también tienes que trabajar y aprender a trabajar más inteligentemente que nadie. Entonces, no considero que sea un sistema roto, es un sistema completamente desalineado a lo que piensa la gente que estamos aquí. O sea, mira esto, donde estamos. La gente se podía haber quedado en sus casas y han decidido un día que la gente normal sale de fiesta, estar aquí chutándose mi chapa o la chapa de todos los que han salido antes para aprender, para crecer, para salir adelante. Y eso es una respuesta de lo que verdaderamente falta en el sistema, ¿no? Has adelantado un tema, has mencionado la libertad financiera.
Claro, es un término que se utiliza mucho y a veces se puede diluir incluso el propio significado. Para ti, en términos técnicos, ¿qué es libertad financiera? Yo lo digo muchas veces, la libertad financiera no es cuánto dinero tienes. La libertad financiera es poder escoger dónde vives, en qué trabajas, con quién vives y qué haces en tu día a día. Entonces, está muy demonizada porque tú lo que ves en Instagram o en redes sociales es el jet privado, pero tú no ves las noches sin dormir, no ves las lágrimas de sangre que esa persona ha tenido que derramar para hoy poderse subir a un jet privado, no ves lo que hemos tenido que tragar, que no siempre es fácil, porque el mundo de los negocios, y yo siempre lo digo, es duro con nosotras, con las mujeres. Y no lo digo con un aire victimista, yo tengo unos huevos que me los piso, eso creo que se ve desde un avión, no soy víctima nada. Gracias, gracias. Pero sí hay que estar muy preparada y muy preparado hoy en día para poder alinearte con lo que verdaderamente quieres y no despistarte, porque tenemos demasiados distractores que te hacen pensar que el emprendimiento es de una manera, que tener mucho dinero es de una manera, que el poder es de una manera, y todo eso la gran mayoría de veces no es real, ¿no? Entonces yo siempre digo que la respuesta a todo está dentro de uno. Y si a ti te pica el gusanillo de querer emprender y si a ti te pica el gusanillo de irte de tu país, de tu ciudad, hazlo y vete. Y lo que dicen que solo es para la gente joven no es real. Mis padres hicieron las maletas con 58 años, caballero, empezaron de cero y en 2 años ellos tenían Airbnbs, porque es una manera de empezar en real estate con poco capital, ¿no? Y en 2 años eran el establecimiento número 1 de Playa del Carmen. Unos señores de 60 años que aquí nadie los quería contratar. ¡Qué orgullo ser hija de esa gente incansable y que no se creyó lo que le estaban diciendo y escucharon su corazón! Em, es verdad que dices que el emprendimiento, claro, cuando hay éxito, ves eso, el jet privado, ves el resultado. También es verdad que en redes sociales hay una excesiva romantización, no solo del emprendimiento, de la vida en general. ¿Qué es lo que no se cuenta del emprendimiento? Tú decías, ¿no? Las noches en vela, los sacrificios, pero ¿qué es lo que no se cuenta cuando se presenta como una alternativa al empleo tradicional? Es que el emprendimiento está romantizado por completo. Cuando una persona es emprendedora, una persona que adquiere unos riesgos que un profesional no adquiere. Muchas veces se demoniza al empresario, que pague más impuestos o que esto el empresario o tal, cuando el empresario es el que se preocupa por darle trabajo al pueblo, ¿no? O sea, entonces, para mí, en primeras, emprender está muy demonizado y está mal entendida la palabra. Emprender para mí es trabajar incansablemente, creer en tu idea con tanto corazón que aunque todo el mundo que tienes alrededor te va a decir que estás loco, que eso no va a funcionar, que eso no va a servir, caballero, eso mismo le dijeron a Steve Jobs, a Elon Musk y a todos los que hoy lideran toda la lista Forbes de los 10 primeros. Nadie creyó en ellos. Entonces, emprender es todo menos romántico. Hay noches en vela, hay equivocaciones. Es que lo único que te lleva a tener un negocio triunfante es el error catatónico. Es el romperte en 1000 pedazos, es el perder dinero, perder la seguridad tuya, de tu familia, o sea, pero por algo. Entonces, para mí, emprender es mirar dentro de ti y reconectar con tu propósito, reconectar con lo que tú verdaderamente quieres dejar en este mundo. Si te fueras a ir mañana, ¿qué dejarías? ¿Qué te gustaría dejar? Y ese es el camino de lo que tienes que emprender. Ahí está tu respuesta. Adelante. ¿Están, Marta, todas las personas preparadas para emprender? No, 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 no. Y es una cosa que también hay que aclarar. El emprendimiento no es para todos, pero es que el mundo necesita grandes emprendedores y también grandes profesionales. Una de las cosas que yo miro cuando voy a contratar a alguien, sobre todo que estén muy, muy cerca de mí, es que no tengan el gen emprendedor. Porque si lo tienen, es una persona
que está increíble, que lo tenga, me encanta, pero me vas a acabar dejando en 2, 3 años y voy a tener que volver a empezar. Entonces yo tengo a mi lado gente maravillosa que sé que nunca se iría a abrir su empresa, pero que viven increíble y que agarran todos lo que te puedes imaginar que es más difícil de las mías, pero no quisieran tener la responsabilidad en sus manos, que a lo mejor yo sí y estoy hecha para ello. Entonces, emprender no es para todos, pero sí se puede aprender a emprender, eso sí. Y de eso hablaremos, ¿no? También del aprendizaje y de ese proceso. ¿Cuánto dirías que pesa la tolerancia al riesgo en ese, bueno, sobre todo cuando ya hablamos del éxito empresarial, ¿no? Cuando ya lo tenemos como más cohesionado? A ver, es que también creo que eso a veces es lo que se dice en inglés un misunderstanding. Yo creo que el empresario o el emprendedor no es alguien que tolera mucho el riesgo. Gestionamos el riesgo, aprendemos a gestionarlo. El riesgo está ahí siempre. Entonces, una de las cosas que decía Napoleón Hill, que además veía cuando una persona iba a tener éxito en la vida, era qué tan tolerante podía ser. Y el miedo tiene mucho que ver con la tolerancia y tiene mucho que ver con el riesgo, porque es como una cadena que va junta. Entonces, no es que aprendas a vivir sin él, ni vas a mitigar el riesgo que no va a existir, aprendes a gestionar el riesgo. Cuando sabes medir bien qué es lo que has hecho y eres lo suficientemente estratega y técnico como para poderlo repetir, sea para bien o si es para mal, pues no repetirlo más, ¿no? También da la sensación de que el emprendimiento es un camino muy solitario, pero también requiere refuerzos, ¿no? Requiere un equipo sólido, rodearte de buenas personas. A ver, yo no creo que sea solitario. Yo creo que es más que nada, o eso se dice por lo que uno siente, por lo que he dicho antes, ¿no? Una de las primeras cosas que suceden cuando uno quiere emprender es que te van a decir que estás loco y que no sirve y que no van a servir. Entonces, ahí es cuando te sientes sola, ahí es cuando el emprendedor dice, "Oh, oh". Pero un momento de poner en práctica, porque también el emprendedor no es alguien que tiene una idea, el emprendedor es alguien que ejecuta la idea que tiene, que son dos cosas diferentes. Gente con ideas hay muchas, pero emprendedores que se atrevan a ejecutarlas no hay tantos. Entonces, soy fiel creyente que cuando uno escoge a nivel consciente, te va a salir bien, porque aunque te salga mal, vas a aprender y te va a salir bien. Entonces, Hemos pasado de puntillas por Salac Real Estate, pero sé que se define como algo más que una agencia tradicional. Y antes decías, ¿no? Era encontrar el nicho, el hueco y remodernizar algo que, bueno, que llevaba tiempo estancado. ¿Qué implica exactamente operar como master broker? bueno, todos sabemos lo que es una inmobiliaria tradicional, seguro que aquí en la sala somos varios inmobiliarios y yo me gustaban las operaciones de gran calibre, ¿no? Si me voy a tirar a una piscina tiene que ser una muy honda y si tiene tiburones y eso como que me gusta más. Entonces dije, bueno, pues yo esto tengo que cambiarlo porque si me pongo a vender una casa, un terreno, un tal, el esfuerzo para mí, para mis equipos es el mismo, ¿no? Dije, voy a probar a vender edificios enteros. Entonces, ser un master broker significa que no vendemos una unidad, una casa, un terreno, vendemos un conjunto de más de 200 terrenos, un conjunto de más de 200 apartamentos y el esfuerzo es el mismo. Vender uno que 200. Por si teníais duda. Y entonces propuse en el mercado, como yo también estaba en un mercado que era muy vacacional, que son los mercados que más me gustan, ¿no? Que tienen turismo 365, lo que hice fue empezar a vender en exclusiva. Al principio costó un poco y una vez el mercado ya lo aceptó, es mejor para el constructor porque no se ve en nada que no tenga que ver con lo que tiene que hacer bien, que es construir. Es mejor para el cliente porque lo representa una casa comercializadora que va a velar por su inversión a largo plazo. Entonces va mucho más allá de vender una casa o un piso. Es hacerte un traje a la medida de con tu economía, ¿cómo la multiplico? O sea, un poco lo que hizo Salas Real Estate es acercarle al público en general las llaves maestras de la riqueza que antes solo estaban en las manos de los multimillonarios. Y lo bajamos y hice el mismo modelo de negocio que yo llevaba años estudiando de los grandes y tal, las dinastías y cómo operaban los fondos, y lo traje a tickets desde 100.000 euros. Entonces, claro, fue brutal y empezamos a vender como si fuera pan, o sea, no te exagero. ¿Cuál es el principal motor
de crecimiento ahora mismo de la empresa? Sobre todo, como te he dicho, las zonas que tienen turismo 365 días al año. Hoy en día tenemos presencia en México, que además, no sé si hay algún mexicano o mexicana aquí, pero es mi segundo país. Yo me siento muy mexicana. República Dominicana, evidentemente, que es un lugar maravilloso y a los españoles lo conocemos mucho, gracias a Julito Iglesias. Fue precursor de Punta Cana. Y Miami, que es cuna del mundo y que la verdad que no me puede gustar más manejar el real estate en esos 3 lugares. Entonces yo te diré que estratégicamente busco lugares que te den el máximo rendimiento posible con el mínimo de inversión posible. Justo, ahí iba ahora. Cuando vosotros analizáis un mercado internacional, ¿qué es lo que pesa más en la decisión? ¿La rentabilidad, la seguridad jurídica o la estabilidad macroeconómica? ¿Alguna vez has descartado mercados por riesgo regulatorio? No, y me equivoqué. O sea, son todas las que has dicho, pero la seguridad jurídica es básico. El dinero, como te he dicho antes, hoy en día es global. Lo puedes agarrar de cualquier parte del mundo y hay fiducias y hay instrumentos financieros que es muy fácil. Ahora, hay una cosa que yo no puedo hacer, que es construir en un país que va a cambiar de opinión cada 10 minutos o cada 10 días, porque eso me va a afectar de manera directa. Entonces, la única vez que, digamos, he pasado por alto esto, perdí muchos millones de dólares y no lo vuelvo a hacer. Ya no quiero ser la primera de nada, quiero ver lo que hace alguien más y que le vaya bien y mejorarlo, pero ya no me las doy de guays en ser la primera de nada. En el caso del sector inmobiliario, ¿dirías que sigue siendo un vehículo estructural de generación de riqueza o empieza a mostrar límites? No. Sigue siendo el vehículo por excelencia. Mira, me voy a poner sentimental aquí con el mercado inmobiliario. Es que te lo he dicho antes, o sea, el 92% de los multimillonarios del planeta provienen del real estate. Zara, Amancio Ortega, que lo digo aquí, pagaría lo que fuera por una masterclass de ese señor que me diera, apalanca toda su fortuna también en real estate. Por eso también Zara no solo es en lo textil, es que también donde tú ves un Zara, él es dueño del edificio además, o sea, ni siquiera del local. McDonald's, exactamente lo mismo, o sea, tú los ves y los ves ahí en las listas más grandes, pero es que tienen sus fortunas apalancadas en real estate. Entonces, el real estate no solo es tu puerta de entrada a la riqueza, es el vehículo que te va a mantener siendo rico, porque hay una cosa que está clara en economía, que es que tú no puedes pagar tu lifestyle con tu sueldo. No existe, porque vas a quebrarte. Tú tienes que pagar tu lifestyle con el dinero que te generan tus inversiones. Y con lo que tú ganas de sueldo, invertir más. Entonces, ¿no? Y antes has mencionado, emprender no es para todo el mundo, pero sí se puede enseñar. Y de hecho, tú has creado una universidad vinculada a tu propia experiencia empresarial. ¿Cuál es la propuesta diferencial que hacéis vosotros frente a otras formaciones que ya hay en emprendimiento y en inversión? Uy, aquí tengo leonas, yo, mías y leones. ¡Ay! Bueno, lo que hacemos, que lo hacemos en conjunto y yo tengo la suerte de poder estar enfrente, es no enseñamos los negocios desde la teoría, porque eso no sirve de nada. ¿Tú te imaginas que a Cristiano Ronaldo le enseñasen a jugar fútbol con un papel y un boli? ¿Adquiriría la habilidad de ser el mejor futbolista del mundo con la teoría? No. ¿Cómo aprendes? Jugando descalzo, con chuzos de puntas y con piedras, ¿no? Y entonces viene Samuel Eto'o, que fue un jugador espectacular. Tú dices, ¿cómo juega tan bien? Bueno, es que el tío jugaba con piedras al fútbol. Aquí es lo mismo. Los negocios se aprenden on the field, se aprenden en la calle, se aprende curtiéndote, se aprenden cometiendo errores. Entonces nosotros enseñamos un negocio real, no lo que ponen los papeles, que es un negocio que dista mucho de la realidad. Y luego me baso en 3 pilares fundamentales que después de todos estos años de mi carrera como empresaria, me di cuenta que eran la base principal del éxito de cualquier persona. Primero trabajamos el ser, porque como es dentro es fuera. Si tú no estás bien por dentro, no vas a poder conseguir nada. En algún momento te vas a desalinear, vas a perder foco. Entonces nos enfocamos en quién eres, qué quieres conseguir y qué tienes que dejar o añadir para conseguirlo. Lo segundo, evidentemente la habilidad,
que ya te he dicho, ya he hecho un spoiler, que me parece que es la habilidad más importante del mundo, que son las ventas. Hacemos vendedores del 1%, explicando realmente que la venta no es convencerte, sino entenderte. Y si no creo que mi producto te va a solucionar un problema, no te lo voy a vender. Eso, by the way, es lo que es un vendedor. Si os han dicho que vender era engañar y convencer, Gracias, gracias. Y por último, enseñar a hacer negocios. ¿Cómo monetizo tu don? Y te enseñamos a monetizarlo. Eso es la universidad. Adelante, adelante. Claro, decías al principio, ¿no? Hay que estar bien dentro para poder expresarlo también externamente. En un entorno en el que el emprendimiento se entiende también como esta dimensión aspiracional, ¿cómo garantizáis vosotros el rigor técnico dentro del programa? Porque es verdad que ahí hay cosas muy subjetivas. ¿Me puedes repetir? Es que no te he Sí, escuchado ¿cómo bien. garantizáis vosotros como el rigor técnico cuando hablamos también de lo aspiracional? Vale. Bueno, primera, evidentemente, es un equipo de 72 personas que están haciendo posible la Universidad Marta Marcilla, que aquí tengo a Javi Chus. Vamos a darle un aplauso a Javi, por favor. Levántate, levántate. El éxito nunca es sola. Yo tengo grandes ideas, pero después necesito grandes mentes que sean más inteligentes que yo y mucho mejores que yo en lo técnico, tecnológico, que lo ejecuten. Y Javi es la mente maestra de la Academia de la Universidad de Marcilla. Y la verdad que con todo ese equipazo es muy difícil no tener una pulcredad espectacular para tratar a todos nuestros alumnos de manera personal, porque lo que yo no quería era que tú entrases en un portal y que vieras un vídeo mío y ya. De hecho, tenemos muchísimos directos, están conmigo, hacemos bootcamps. De hecho, mañana tenemos un bootcamp. Y la verdad es que hemos traído el aprender como si fuera el Montessori para los niños, pero nosotros para los adultos. Aprender a emprender, aprender a ser tú, a escucharte, aprender a brillar, no tiene por qué ser un proceso feo. Puede ser un proceso en el que te sientas sostenida, sostenido, puede ser un momento mágico para ti, que lo recuerdes por siempre y debe ser el momento en el que te catapultan para el futuro. Y eso es lo que es el método Marcilla. Y en el proceso de formación, ¿cómo se detecta o se huele que alguien tiene esa madera emprendedora? Se ve muy rápido, eso se nota muy rápido. Mira, sobre todo cuando ya es una persona que ya viene con un trabajo hecho previo internamente, se lo notamos porque es una persona inteligente emocionalmente. Entonces, cuando tú eres inteligente emocionalmente, no solo es cómo tratas al resto, sino cómo te tratas a ti. Y by the way, aquí hay una cultura en la que se permite mucho autohablarse feo. Ejemplo, te das un golpe, qué torpe soy. No te hables así. O sea, las palabras tienen poder. Las brujas que hacían antiguamente, ¿cómo te tiraban un conjuro? ¡Te ha tirado para las negras! ¡Oh! Te lo dicen así. Entonces, la boca tiene poder. Tenemos que ser conscientes que el trabajo es desde cómo me hablo. Yo no quiero que mi niña interior escuche que yo no soy suficiente. Yo todos los días, todavía a día de hoy, me miro en el espejo y me digo que soy suficiente porque la duda está siempre, pero desaparece cuando una mujer o un hombre están claros en lo que quieren conseguir en su vida. Te lo prometo. Cuando se transmite esa idea de que la libertad financiera es un objetivo alcanzable, ¿qué responsabilidad asume quien lidera esta premisa o este mensaje? Muchísima responsabilidad y así debería ser con cualquiera que hablase de libertad financiera. Al final, la libertad financiera, como he dicho antes, es ser dueña y dueño de tu tiempo, poder pasar una mañana con tus hijos, con tu marido, con tu mujer, con tu familia, poder dedicarle a tu abuelita que está mayor una tarde entera sin tener que estar mirando el teléfono ni preocupándote porque se va a caer el mundo si no lo miras. La libertad está muy lejos del bolsillo. La libertad está en tu mente y en tu corazón.
Entonces, responsabilidad mucha es un mensaje que el mundo necesita, pero necesitan tenerlo claro. Y el dinero sí te puede ayudar, pero si tú eres y estás en una cárcel mental, vas a ser muy pobre con mucho dinero, pero no libre. Ya en la recta final, precisamente, quería preguntarte sobre el dinero. ¿Es libertad, es poder o es protección? Las tres. Pero al final el dinero es poder porque te da la posibilidad de lo que acabamos de hablar, ¿no? De decido dónde estoy, decido con quién estoy, decido lo que hago y eso es tener mucho poder, ¿no? Es libertad porque también te ayuda a comprar esas horas de tiempo que tendrías que estar haciendo algo para ganarte la vida y cuando ya, digamos, tienes bueno, al final una economía, pues puedes no hacer eso o delegarlo y con tu tiempo puedes hacer más cosas. Pero sin duda el dinero no es lo que tienes que perseguir. Ningún empresario que esté hoy en la sala y esté pensando en cuánto voy a facturar está en el camino correcto. Para mí tienes que pensar en cómo vas a impactar y el dinero se convierte en una consecuencia automática. El día que yo entendí eso, yo dejé de ser una que va persiguiendo el dinero y empecé a atraerlo. Cuando pones una semilla que va a tardar años en crecer, pero que sabes que cuando lo haga no solo va a ser un beneficio propio, sino va a ser un beneficio común, desde la gente que trabaja directamente para ti hasta la gente que consume el producto o servicio que das. Entonces el dinero es muchas cosas, pero lo más importante es lo que eres tú cuando tienes dinero. Y ya para cerrar, Marta, ya que estamos con el tema de la libertad financiera, si tuvieras que hacer un diagnóstico en términos de cuánto de libres somos en el término financiero, ¿qué nota pondrías? Si tuvieras que hacer un diagnóstico, poner una nota o decir cómo de libres actualmente somos en general en términos de libertad financiera. Vale, voy a ser muy positiva, aviso. Ya he dicho que la libertad no tiene nada que ver con el dinero que tengas, no tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con esto. ¿Tú eres libre o no eres libre aquí? ¿Eres feliz o no eres feliz aquí? No son consecuencias a cosas, a gente, a personas, a negocios, a contratos. Son estilos de vida que uno decide tener. Y para tener un estilo de vida y mantenerlo, ¿qué necesitas? Disciplina, autocontrol. Entonces, ¿qué tan libre se es? Si yo tuviera que hacer un diagnóstico, yo te diría que este lugar donde estamos está lleno de gente demasiado libre. Porque lo he dicho al principio, decidir estar hoy aquí con esta cantidad de ponentes espectaculares, con gente como yo que nos ponemos aquí enfrente y decimos lo que nos ha servido y al que le sirva que se lo quede, al que no, que lo deje pasar. Creo que eso es el máximo que puede tocar una persona para saber que no sé lo que os habéis dicho, pero para mí todos estáis siendo lo más libres que se puede en este momento. Fuerte aplauso. Y lo digo de verdad, de corazón. Como ves, queda un minutito y medio. Si quieres, te cedo este minuto y medio, por si quieres lanzar una última reflexión. Bueno, yo sobre todo, sabéis que soy española, que nací aquí. Me voy a levantar. Sí, quiero dar la espalda, pero es que me sabe fatal. Toda esta gente que está aquí, que está todo el rato de espaldas. Y creo que el mensaje que yo quiero dar aquí, a mi casa, a España, una España que lleva muchos años peleando, que lleva muchos años, no voy a decir sufriendo, pero sí luchando, que sobre todo las generaciones más jóvenes les ha tocado subir pensando que no se iba a poder. Y a las generaciones que ya no somos tan jóvenes, nos ha tocado seguir subiendo pensando que en algún momento nos iban a frenar y que íbamos a dejar de poder. Creo que hoy estamos dando el claro ejemplo
de por qué España es el mejor país de la Unión Europea, porque aquí son 7.000 personas pendientes de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de ser libres de aquí y de aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.